Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 26, parte cuarta, la filosofía del Renacimiento, capítulo 3, Renacimiento y Platonismo, 357, Pico de la Mirándola, la paz regeneradora. La inquietud religiosa domina también la compleja personalidad de Pico. Juan Pico, de los condes de Mirándola, nació en Mirándola el 24 de febrero de 1463. Después de haber estudiado en Bolonia y en Ferrara, fue a Padua entre el 1480 y el 1483, donde entró en contacto con el averroísmo, que se enseñaba en aquella universidad. Pico no tenía la prevención de los humanistas contra los bárbaros filósofos medievales. En una carta del 1485 a Hermolao Bárbaro, condena la actitud de los que sacrifican la apariencia a la sustancia y se apartan de las especulaciones de aquellos que cuidan poco de los adornos del lenguaje. Precisamente para llegar a un contacto más directo con los filósofos árabes y escolásticos, cuya doctrina todavía dominaba en la Universidad de París, se fue a esta ciudad. En el año 1485 regresó con la decisión de abrir una gran discusión sobre 900 tesis entre sabios convocados a Roma, con gastos a su cargo. Pero algunas tesis fueron consideradas heréticas y condenadas. Pico las defendió en su apología. Para huir de la condena huyó a Francia y más tarde se estableció en Florencia, donde vivió en amistad con Lorenzo el Magnífico, Ficino, Policiano y con el mismo Savonarola, por el que en los últimos años de su vida se dejó convencer en cuanto a la idea de una reforma moral de la Iglesia. Murió en Florencia el 17 de noviembre de 1494, envenenado, según parece, por su secretario. Entre sus obras, aparte de la Apología y de la Carta a Bárbaro, hay que destacar el Heptalus, que es un comentario a los primeros capítulos del Génesis editado en 1489, el de Ente et Uno, 1492, en que intenta una síntesis entre el aristotelismo y el platonismo, y la Oratio de Dignitate Hominis. Después de su muerte fueron publicadas las Disputaciones Adversas Astrólogos, que es una crítica de la astrología, las Conclusiones, que desarrollan las 900 tesis que había preparado para la disputa de Roma, y el comentario a una canción de amor de Jerónimo Benivieni. Temperamento pasional. Fue envuelto en un ruidoso escándalo por el rapto de una noble dama florentina. Investigador incansable e inquieto, erudito formidable, Juan Pico no puso en sus disquisiciones la profundidad de Cusano ni la claridad de Ficino, elementos muy diversos sacados del platonismo y del aristotelismo, de la cábala y de la magia, de la escolástica medieval, árabe, judaica y latina, confluyen en su pensamiento sin llegar a fundirse en una unidad especulativa original. Lo que principalmente le une al platonismo es el interés religioso que domina su actividad especulativa. En el discurso de Hominis Dignitate, que Pico preparó como introducción a la disputa sobre las 900 tesis, En el discurso de Hominis Dignitate, que Pico preparó como introducción a la disputa que sobre las 900 tesis debía sostenerse en Roma y que justamente ha sido llamado el manifiesto del Renacimiento italiano, Pico expone admirablemente la finalidad y el plan de su filosofar, plan al que se mantuvo fiel en todo el resto de su obra. El punto de partida del discurso es aquella superioridad del hombre sobre las demás criaturas, que era el tema favorito de los humanistas como Cusano y Ficino. Al hombre, el último de la creación, no le quedaba disponible ninguno de los bienes que ya habían sido repartidos entre las demás criaturas. Entonces Dios estableció que le fuera común todo lo que había dado singularmente a los demás. Por eso escogió al hombre como obra de naturaleza indefinida, y una vez lo hubo colocado en el centro del mundo, le habló así:
No te he dado, oh Adán, ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni ninguna prerrogativa exclusiva tuya. Pero aquel lugar, aquel aspecto, aquellas prerrogativas que tú desees, las obtendrás y conservarás según tus deseos y según tú lo entiendas. La naturaleza limitada de los demás está contenida en leyes prescritas por mí. Tú te las determinarás sin ninguna barrera, según tu arbitrio, a cuya potestad la entrego. Te puse en medio del mundo para que desde ahí pudieses darte mejor cuenta de todo lo que hay en él. No te he hecho celeste ni terreno, mortal ni inmortal, para que por ti mismo, como libre y soberano artífice, te formes y te esculpas en la forma en que hayas escogido. Tú podrás degradarte en las cosas inferiores y tú podrás, según tu deseo, regenerarte en las cosas superiores que son divinas. La indeterminación de la naturaleza humana permite al hombre escoger libremente su ser y lo coloca frente a la alternativa de degradarse entre los brutos o de regenerarse en Dios. Pero este regenerarse no es más que el renacer del hombre, aquella renovación que todo el renacimiento tiende a realizar. ¿Cuál es el camino de tal renacer? Precisamente aquí se revela el aspecto religioso del filosofar de Pico. El renacimiento tendrá lugar a través de grados de sabiduría, que culminan en la más alta sabiduría, la teológica. Y para encontrar los grados de tal sabiduría, no queda más que dirigirse a los antiguos. Pero ya que esto no podemos alcanzarlo, nosotros, que somos carne y tenemos el gusto de las cosas terrenas, acerquémonos a los antiguos padres que pueden darnos testimonio riquísimo y seguro de aquellas cosas que les fueron tan próximas y familiares. Así pues, el camino del renacimiento es, una vez más, la vuelta a los antiguos, y de los antiguos Pico deduce el camino de la sabiduría purificadora y libertadora. La ciencia moral dominará el ímpetu de las pasiones. La filosofía natural llevará al hombre de un estadio a otro de la naturaleza. La teología lo acercará a Dios. Pero la regeneración no se efectuará más que en la paz y por la paz. Este es el fin último del hombre, y es también un fin religioso. A tal paz no le llevarán la dialéctica ni la ciencia moral, ni la filosofía natural, que solamente indicarán el camino, sino solo la teología. Esta dará la paz invocada, la paz santísima, unión indisoluble, la amistad unánime. Por ella, todos los hombres no sólo se reconcilian en aquella única mente que está sobre toda mente, sino que de manera inefable se funden en uno solo. Esta paz y amistad que los pitagóricos ponían como objeto de la filosofía es la paz celestial que el mensaje cristiano ha anunciado a los hombres de buena voluntad, y que cada uno desea para sí mismo, para los amigos, para todo su tiempo. Esta paz regeneradora es también la que Pico quiere filosóficamente reconocer y establecer, demostrando el acuerdo fundamental de todas las principales manifestaciones del pensamiento, desde los pitagóricos a Platón y Aristóteles, desde los neoplatónicos a los escolásticos, desde los averroístas a la cábala y a la magia. Lo que induce a Pico a intentar la demostración del acuerdo fundamental de las más diversas expresiones filosóficas y religiosas de la humanidad no es una necesidad de quietismo ecléctico, sino el convencimiento de que tan solo a través de la paz filosófica el hombre podrá regenerarse y renacer a su verdadera vida. Esta vida verdadera, que es la felicidad y el sumo bien, queda definida por Pico como la vuelta al principio. Vuelta al principio puede significar para cada ser retorno al principio propio o retorno al principio absoluto, que es Dios. Pero la vuelta al propio principio es en realidad retorno a sí mismo, y el hombre puede, de este modo, conseguir solamente la felicidad terrena, no la eterna. Así pues, tan solo en el retorno a Dios está la vida eterna y la paz definitiva del hombre. Si el platonismo y el aristotelismo del Renacimiento representan respectivamente las exigencias opuestas de la vida religiosa y de la investigación científica,
La conciliación entre Platón y Aristóteles representa para Pico la armonía y la paz de aquellas exigencias. La teología no niega la filosofía natural, sino que la completa. Platón completa a Aristóteles. El hombre no puede renunciar a conocer la naturaleza ni a trascenderla. La aspiración a la paz regeneradora sugiere a Pico el único atisbo original de su especulación teológica. En efecto, para ilustrar la tradicional semejanza entre la criatura y Dios, aduce un rastro que él afirma que no ha sido nunca aducido por otros. Ve la unidad de las criaturas distribuida en 3 grados. La primera es la unidad por la que cada cosa es una. La segunda es aquella por la cual una criatura se une a la otra, y todas se unen para formar un mundo. La tercera es aquella por lo que todo el universo es uno con su artífice, como el ejército con su caudillo. Esta triple unidad que está presente en cada cosa hace de cada cosa la imagen de la Trinidad divina. Y así, lo que en cada criatura hay de semejante a Dios, lo que constituye el máximo valor de la misma es la unidad, la paz o la concordia de su constitución intrínseca, la paz y la concordia que le une a las otras criaturas y a Dios.